Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos que escuchan el programa Proclamando a Jesucristo. Gracias a los que se han suscrito al canal, los que son oyentes del programa en Radio Nazaret. Quiero decirles que pronto habrán cambios, se estará anunciando. Y quiero decirles que hoy Dios ha puesto en mi corazón hablar acerca de las bendiciones que Dios ofrece por ser obedientes a su palabra. Yo quiero que nosotros estemos atentos a la palabra en este momento en el que Dios ha inquietado mi corazón a hablar acerca de las bendiciones por ser obedientes, estar atentos a la palabra de Dios. Es bien importante porque muchas veces podemos perder las oportunidades de vivir bendecidos por no estar atentos a oír la voz de Dios. ¿Y cómo oír la voz de Dios? Pues es a través de su palabra. Yo quiero orar y luego voy a decirle de a dónde he tomado la lectura de hoy para poder compartir con ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la oportunidad que me das de poder compartir tu palabra con la audiencia. Sabemos que vienen cambios en cuanto a la transmisión en el programa Proclamando a Jesucristo, pero sé que seguirá siendo de bendición. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que nos ayudes para poder estar atentos a tu palabra y de esa manera vivir las promesas que tú nos ofreces por ser obedientes a tu palabra. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, quiero decirle que es importante meditar en las promesas que Dios da. No solamente al pueblo de Israel se les dio promesa, también hay promesa para nosotros. Debemos de saber que Jesús dejó infinidad de promesas que todavía no se han cumplido, y una de ellas siempre la estoy mencionando, que es su venida. Y debemos de estar muy pendientes de eso. ¿Por qué? Porque los tiempos son bien difíciles en los que estamos, donde yo siempre les digo, y perdónenme que le tenga que repetir esto al comienzo de esta transmisión, pero si Cristo no viene, nosotros nos tenemos que ir. Eso es lo que tenemos que estar nosotros pendientes. Entonces, cuando yo medito en las promesas que Dios le hace al pueblo de Israel, cuando le ofrece la buena tierra que han de poseer, les da requisitos a cumplir. Y de igual manera en la palabra, en el Nuevo Testamento, cuando Jesús ofrece promesas, pues da requisitos también a cumplir. Entonces, si vemos en el capítulo 8 de Deuteronomio, al pueblo de Israel se le dice: cuidaréis de poner por obra, dice, todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Aquí vemos que el Señor está dando requisitos a cumplir. En el capítulo 8 mismo, aquí en Deuteronomio, y en el 11 les dice, aquí los amonesta y les dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comáis y te saciéis y edifiquéis buenas casas en que habitéis, y tus vacas y tus ovejas se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y escuche bien esto, es bien importante, ponerle cuidado. En el 14 dice: y se enorgullezca tu corazón. El orgullo puede impedir a que recibamos las bendiciones de Dios. Entonces le dice: y que se enorgullezca tu corazón. Escuche bien, esto está tremendo. Y te olvidéis de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Hoy en día nosotros debemos de saber que dice la palabra que fuimos llamados de las tinieblas
a su luz admirable. Estábamos en tinieblas, estábamos perdidos en oscuridad. Ahora hemos venido a la luz. Entonces debemos de mantener cuidadosamente ese pensamiento en lo eterno. Por eso también dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Lo terrenal es perecedero. Claro, estamos aquí y debemos de proyectarnos. Por ejemplo, si usted tiene el proyecto de comprarse una casa, gloria a Dios, de construir una casa, gloria a Dios, comprarse una buena propiedad, gloria a Dios, pero usted tiene que saber que esto es perecedero, esto es terrenal. Yo recuerdo que en una oportunidad, lo he compartido ya, perdí mi casa, se quemó la casa. Hubo un tiempo que uno de mis tíos me decía, tú nunca vas a tener casa. Me maldecía, pero al ser yo obediente a la palabra de Dios, ahora puedo darme cuenta que todas las maldiciones se tornan en bendiciones, pero las bendiciones se tornan en maldiciones. ¿Sabe cuándo? Cuando somos desobedientes a la palabra de Dios. Entonces, por eso tenemos que saber que en el reino de Dios tenemos que vivir una vida llena de amor hacia lo eterno. Tenemos que amar más lo eterno que lo terrenal. Por eso hay gente que no progresa la vida cristiana. ¿Por qué? Porque aman más lo terrenal que lo eterno. Por eso yo siempre digo, lo que Jesús dice, a mí me gusta ponerle mucho cuidado. Aquí me gusta ponerle cuidado porque es fundamental ver cómo Dios trataba con este pueblo de Israel. Pero fue un pueblo rebelde. Ahora, a través de que este pueblo fue rebelde, a tal grado que despreciaron la venida del Mesías, y dice la Biblia que Jesús vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Y por cuanto no le recibieron, a nosotros nos ha dado el derecho de ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque hemos creído en Él. Entonces vemos que cuando Jesús dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas? Las bendiciones, las añadiduras son bendiciones que Dios da, que son eternas. Tener una relación con Dios, eso es lo mejor que nos puede haber pasado y debemos de cuidarlo. Por eso siempre estoy diciendo, a mí no me conviene salirme del campo en el que Dios me tiene trabajando. ¿Por qué? Porque si yo me salgo de ahí, y la única forma que yo me tengo que salir de allí es que yo esté en pecado, porque en pecado definitivamente no voy a poder servirle como a Dios le agrada. Pero si yo me estoy guardando cuidadosamente para poner en práctica todo lo que dice la palabra, con solo el intento, si usted se va a Deuteronomio capítulo 28, ahí dice con solo que intentemos guardar la ley de Dios, la palabra de Dios, acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, dice que yo te prescribo hoy también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Entonces, con solo el intento que tengamos de ser obedientes a la palabra de Dios, y no digamos si somos obedientes, porque ya desde el momento que estamos intentando a ser obedientes a la palabra de Dios, ese es un gran avance en la vida cristiana. Pero déjeme decirle que cuando somos conocedores de la palabra de Dios y no intentamos ser obedientes, ¿y cuándo es que nosotros debemos de intentar ser obedientes? Cuando reconocemos que conocemos la palabra pero que no la estamos obedeciendo. Entonces el intento de nosotros debe de ser decirle al Señor, ¿sabes qué? Yo necesito tu auxilio. Yo necesito que me ayudes para obtener las promesas. Yo necesito que tú me ayudes a ser obediente a esa voz interior del Espíritu Santo, que es el que nos avisa. Obviamente, lo he dicho muchas veces, que el Espíritu Santo, lo dice la palabra también, que es el que convence al mundo de pecado. Entonces, cuando nosotros nos equivocamos, ¿quién es el que nos avisa? El Espíritu Santo. Y también nos avisa el mensajero que tenemos. Por ejemplo, nuestro pastor nos está constantemente predicando. Nosotros estamos constantemente predicándole a usted. Entonces le estamos avisando a usted cómo usted debe de conducirse, cómo debe de usted comportarse. Debemos de reconocer que esta palabra es la inspiración de Dios. Y esta palabra está inspirada, ¿para qué? Para enseñarnos
a vivir de una manera que pueda ser agradable a Dios. Entonces, si usted agrada el corazón de Dios, usted va a estar completamente bendecido. Va a poder usted tener la gran oportunidad de poder acercarse al trono de gracia a pedirle lo que usted necesita a Dios. Entonces, eso no nos conviene perderlo. Si usted ya obtuvo esa bendición de tener una relación bonita con Dios, no la pierda. Usted manténgase constantemente escudriñando la Escritura. Yo siempre, mire, si usted ve, usted puede ver que estoy hojeando la palabra. ¿Sabe para qué? Para que usted vea que tengo marcado por todos lados, tengo marcada la palabra. Y yo quería leerle esto, que es muy conocido, que dice la palabra, dice en 2 Timoteo 3:16, yo le quería leer, que dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, si usted está atento a la inspiración de Dios, usted será capacitado para toda buena obra, porque lo dice aquí. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sabe por qué yo no lo había marcado? Porque esto lo tengo muy grabado en mi mente, en la memoria de mi mente, ¿verdad? Ahí está grabado este versículo, pero no está de más que yo se lo marque para que usted vea cómo esta Biblia está nueva. Y mire, yo estoy marcándole aquí porque debo de saber que esta es una palabra que me bendice. Yo debo de saber que la Escritura es la inspiración de Dios. Y si dice que es útil para enseñarnos a vivir como hijos de Dios, entonces debemos de estar atentos a esta palabra. Entonces, yo creo que es bien importante que yo le mencione esto, porque lo he mencionado muchas veces en el programa, pero hoy Dios pone en mi corazón que si usted quiere optar por las bendiciones, por las añadiduras que Dios ofrece, tiene que ser obediente a la inspiración de Dios. De lo contrario, usted no va a poder obrar bien. Las obras que Dios preparó de antemano, que andemos en ellas, son obras que son agradables a Él. Pero ¿sabe qué? Las obras que hacemos en pecado, por muy buenas que se vean las obras, pero si estamos en pecado, ante Dios son vistas como trapos de inmundicia, algo hediondo, algo que hiede ante la presencia de Dios. Entonces debemos de luchar por ser obedientes a la inspiración de Dios, que es su palabra. Entonces debemos de saber que el Señor dio promesa, pero si nosotros no buscamos primeramente lo eterno, definitivamente no vamos a poder disfrutar el evangelio. Vamos a estar frustrados, vamos a estar amargados. Hay gente que se amarga fácilmente. ¿Por qué? Porque se olvidaron que hay que ser pacientes y que también vamos a tener aflicciones. Jesús mismo lo dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Si Él lo dijo, es verdad. Hay aflicciones. Pero ¿qué pasa? Yo conozco muchos creyentes que ellos testifican de que se han portado mal porque le reclaman a Dios. Y a mí me consta, yo he oído muchos hermanos que se quejan cuando están atravesando las circunstancias. Yo sé que no es fácil atravesar circunstancias difíciles en tiempo donde sabemos perfectamente bien que estamos a cuenta con el Señor. Yo en una oportunidad estaba tranquilo y de repente me dan una llamada de emergencia que uno de mis hijos está en el hospital, a punto de haber perdido un pie. Entonces, yo no reclamé. ¿Sabe por qué no reclamé? Porque yo sé de que nada sucede por casualidad. Siempre Dios tiene un propósito en la vida de nosotros. Y experiencia muy difícil la que yo viví en ese tiempo. Económicamente no estaba bien, pero dependiendo directamente de lo que Dios ofrece. Yo había optado por ese pasaje donde Jesús dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Yo había dejado todo en segundo plano. Hasta mi familia había dejado en segundo plano. Primero era Dios y aún sigo así. Primero es Dios y después mi familia. Y obviamente si primero es Dios, mi familia también está en el paquete. Entonces yo pude ver la gracia de Dios. Mi hijo pudo haber perdido
el año en la universidad. ¿Y sabe qué? Me impacté un día cuando uno de los catedráticos llegó al lugar donde teníamos a mi hijo, porque lo tuvimos que sacar del hospital. ¿Sabe por qué? Para que no se fuera a contaminar de alguna bacteria, porque terrible lo que sucede en los hospitales en mi país. Y entonces lo tuvimos que llevar a un lugar donde estaba en un cuidado completamente intensivo. Estaba borrado así, mire, con algo para que no entrara ninguna bacteria ahí. Tremendo. Y ahí llegó uno de los catedráticos a hacerle uno de los exámenes que tenía que realizar mi hijo. Entonces me ponía a pensar, qué hermoso es cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Las añadiduras vienen. Yo recuerdo que Dios nos dio el privilegio de no quedar endeudados. ¿Y sabe qué? No nos pagaron ni un tan solo centavo el que cometió el accidente, el que tuvo el que andaba conduciendo el bus. Era un hombre muy pobre y el dueño del bus me dijo que quien tenía que pagar era el conductor del autobús. Entonces, pero había que dejar sin comida a su familia. Entonces, ¿sabe qué? No peleamos el caso, lo dejamos a que Dios se encargara de proveernos, y Dios nos dio el privilegio de terminar con todo el tratamiento de mi hijo, donde no quedamos endeudados en lo absoluto, ni un tan solo centavo, ni tuvimos que buscar dinero prestado. Dios se encargó de proveernos de una manera muy especial. Entonces Dios siempre dará el cumplimiento de sus promesas siempre y cuando busquemos el reino de Dios y su justicia. Entonces yo creo que es bien importante. Yo le quisiera recomendar que lea Deuteronomio capítulo 8. Léalo todo y usted verá lo que se le dice al pueblo de Israel. Deuteronomio 28 también, del 1 al 14 y del 15 en adelante. Ve usted cuántas maldiciones por ser desobedientes se les dice claramente. Y eso es para nosotros también. Nosotros somos un pueblo escogido de parte de Dios, pero si somos desobedientes, aunque seamos escogidos, aunque hayamos sido sacados de las tinieblas, pero si no somos obedientes a la palabra, nosotros no vamos a tener las bendiciones que se ofrece aquí en la palabra. Entonces es importante que tomemos muy en serio el evangelio. No es para estar jugueteando, jugando de la iglesita, que solo es ir el domingo al culto y seguir después del culto como que si nunca estuvimos en la iglesia. Hay gente que solo se consagra el día que entra al templo. Yo recuerdo una vez estábamos haciendo un trabajo en el templo y el hombre que estaba trabajando, él obviamente no era creyente, pero él en su tradición un gran respeto al templo impresionante, que pasaba así, se quitaba el sombrero y pasaba caminando despacito. Pero saliendo del templo afuera hablando vulgaridades, hablando una vida desordenada. Entonces yo le decía, de nada sirve que adentro usted esté caminando así, en pinguinillas como decimos, pero si usted, la vida que vive no es agradable a Dios. Entonces lo importante es que nosotros seamos conscientes de que si no estamos obedeciendo la palabra de Dios, estos mandamientos están al alcance de todo aquel que ha creído en Jesucristo, porque la ayuda la vamos a obtener del Santo Espíritu que se nos ha sido dado para que nos ayude a vivir una vida que agrada a Dios. Yo quiero invitar a aquellas personas que no se han suscrito a mi canal de Iglesia de Cristo Libertando a los Cautivos. Háganlo. Suscríbase, comparta con alguien. Los mensajes son mensajes que bendicen mucho si usted los toma en cuenta. Yo soy un hombre que tengo mucha fe en la palabra de Dios. Yo tengo una fe impactante en la palabra de Dios, pero también muchas veces podemos flaquear en la fe. Y necesario es estar unidos. Si usted ora por mí, usted me escribe, me dice, hermano Moisés, ore por mi necesidad. Y también usted ore por mis necesidades, porque yo las tengo también. A pesar de que soy un pregonero del evangelio,
también tengo mis necesidades y necesito el apoyo de ustedes como oyentes que oren por mí, porque hay momentos que podemos flaquear en la fe. Yo tengo una fe impactante. He ministrado mucha fe a mucha gente. Quizás algunos de ustedes como oyentes son testigos de eso. Yo he compartido muchas experiencias, muchos testimonios de lo que es vivir por fe, de vivir este evangelio por fe. Yo lo he testificado. Hay muchos testimonios de la labor que Dios me ha hecho desempeñar en el campo misionero, donde es fe, ¿verdad? He vivido literalmente dependiendo de el cumplimiento de la palabra de Dios. Entonces, yo quiero tomar como base que si buscamos el reino de Dios y su justicia, las añadiduras como bendiciones nos van a llegar. Las bendiciones nos van a perseguir si somos obedientes a la palabra de Dios. En estos minutos que restan, yo quiero invitar a aquellas personas que toda la vida les han mentido, que les han dicho que el evangelio no es verdad, que el evangelio es una mentira, que el evangelio no es la iglesia verdadera. Los que practicamos el verdadero evangelio de Jesucristo estamos en la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios. Tenemos que entender eso, y si usted es de las personas que desconoce la realeza del evangelio, no se va a arrepentir el día que usted empiece a pedirle a Dios que usted quiere conocerle de verdad, porque solamente a través de Jesucristo podemos conocer al Padre por excelencia. Debemos de saber que aún Jesús siempre se refirió al Padre, y por eso cuando él mismo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Usted tiene que saber que si usted va a orar, tiene que dirigirse al Padre. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo y por medio de Jesucristo y a través del Espíritu Santo, que es el que nos hace entender que hay un Padre en el reino de los cielos. Jesús, cuando estaba para partir a la eternidad, él dijo que iba a estar, ¿a dónde? A la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Entonces, la oración que usted tiene que hacer es al Padre, dirigida por medio del Espíritu Santo. Entonces, si usted encuentra ese orden por medio de la fe en Jesucristo, usted no va a querer salirse de este evangelio, porque es poder de Dios para salvación, lo dice la palabra, para todo aquel que cree. El evangelio es poder de Dios, pero para los que creemos. Pero si usted no cree en el evangelio de Jesucristo, usted se está perdiendo grandes bendiciones. Entonces, a mí no me gusta criticar a los demás grupos, porque mucha gente tiene creencias erróneas. Yo me quedé muy triste en muchos viajes misioneros, me he quedado triste. ¿Sabe por qué? Porque con tanto sacrificio, yo llevando donaciones, llevando aunque sea ropita usada, pero en buenas condiciones, que yo siempre le pedí al Señor que si iba a regalar algo, que iba a ser bueno. Pero ¿sabe qué? Me sentí triste porque muchas de esas ropas la he visto botada. La gente tiene miedo usar esa ropa que uno les dona. ¿Por qué? Porque piensan que se van a contaminar. Qué bueno sería que el evangelio fuera así, pasadizo, como una enfermedad pasadiza. Qué lindo fuera así, que esto fuera así, pero no es así. Definitivamente no es así. El evangelio tiene que ser por poner la fe en Jesucristo, pedirle perdón por los pecados, aceptarlo como el único y suficiente Salvador. El evangelio no es pasadizo. Muchos le tienen miedo al evangelio. Piensa que es una enfermedad. Qué bueno que así fuera, como una enfermedad que se pegara. Pero no es así. Es por medio de la fe en Jesucristo que se obtiene la salvación. Entonces, cuando usted viene a ser llamado y a ser perdonado en el Señor, usted viene, entonces entenderá este mensaje que yo estoy anunciando de las promesas, que se requiere obediencia a la palabra de Dios. Ahorita quizás usted no lo entiende porque es muy profundo esto. Este mensaje es muy profundo, porque para ser bendecidos tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Tener una relación con Dios no es así nomás. Tiene que ser con un corazón
contrito, humillado, con un corazón lleno de gratitud, le conquistamos el corazón a Dios. Por eso yo quiero decirle a usted en esta hora, si usted todavía no es creyente, no es comprado con la sangre de Cristo, si usted ha ignorado el Evangelio por toda una vida, este puede ser su día de salvación. Este puede ser su día donde usted puede ser anotado allá en el reino de los cielos, en un libro de la vida, donde su nombre será escrito ahí. Será su nombre escrito, así como está mi nombre escrito ahí, así estará el suyo también. ¿Y sabe qué? Un día su nombre será mencionado para ser recibido en esa morada eterna. Yo creo que es bien importante que usted aproveche. Ya para los creyentes ya les hablé, les dije que seamos obedientes, como lo dice en Deuteronomio, que se le recomendó al pueblo de Israel. Ahora Jesús nos dice que seamos personas que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y que las añadiduras vendrán como consecuencia de buscar lo eterno. Tenemos que procurar con diligencia aprovechar el tiempo. Si usted es una persona que se ha desanimado, ya se cansó del evangelio, vuelva otra vez. Pídale perdón a Dios. Reconcíliese con Él. Yo le he dicho, yo tuve un tiempo que no estaba bien con Dios, pero ya llevo casi ya llevo como 22, 23 años que me reconcilié con el Señor. ¿Y sabe qué? No me pasa esa alegría, ese gozo de saber que Dios me perdonó, me restauró y que ahora soy un instrumento muy útil en sus manos y que puedo bendecir a muchas personas. Si yo sigo siendo obediente a la palabra de Dios, tengo un enorme potencial de bendecir a mucha gente donde quiera que yo vaya. Tengo infinidad de testigos que lo que estoy diciendo es verdad. Dios me ha usado como instrumento en sus manos para su honra y su gloria. Yo no me puedo vanagloriar de eso. ¿Sabe por qué? Ni me puedo llenar de orgullo mi corazón, porque el día que yo me vanagloríe de ser usado en este campo, Dios me quita su cobertura. Entonces me convierto en un hombre inservible. Entonces yo debo de estar consciente de eso, que todo lo que hago es para honra y gloria del Señor, y que lo hago porque tengo mucha gratitud. Hace poco estaba testificando de que yo le pedí a Dios que me diera el privilegio de viajar, de entrar y salir de Estados Unidos. Estuve 14 años sin poder viajar. Y en determinada ocasión yo estuve orando, pidiéndole a Dios que me diera la oportunidad de poder viajar legalmente, poder entrar y salir. Porque un ilegal de aquí de Estados Unidos solamente necesita su pasaporte. Si no tiene cuentas pendientes puede salir, pero no regresar. Si no es con visa no se puede. Entonces yo quería ir y entrar. Y en el año 2007 yo le pedí al Señor que me dejara salir a disfrutar a mi familia, pero que me dejara regresar a Estados Unidos. Y fue en marzo del 2007 que le pedí eso. Y le prometí a Dios que si me daba la salida, pues iba a ir a anunciar el mensaje que Él me estaba dando que anunciara. No solamente le pedí, sino que también le prometí. Y hace muchos años estoy recibiendo la bendición que Dios me dio de poder entrar y salir y entrar. Pero también le he cumplido. Estoy pregonando la palabra. Donde quiera que voy, tengo que anunciar que Cristo es la salvación, que no hay otro camino y no hay otro nombre, como lo dice la palabra, en quien podamos ser salvos. Solamente en Jesucristo podemos obtener salvación. ¿Quiere orar conmigo para poder despedirnos? Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por las promesas que nos das. Ahora, ayúdanos, Padre, para ser obedientes a tu palabra y de esa manera poder tener las bendiciones. Muchas gracias, Padre, por también darme el privilegio de anunciar la salvación a través de creer en Jesucristo.
Muchas gracias, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, avíseme de qué país me escucha, de a dónde nos sintoniza, y para estar orando por ustedes, y también ustedes, como les digo, oren por mí, por mi esposa, por mi familia, porque estoy a punto de comenzar otro viaje misionero en este 2024. Desde enero estoy viajando. Este es mi segundo viaje misionero que estoy a punto de realizar en estos próximos días. Dios les bendiga. Un fuerte abrazo a todos.